Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Oscar Quispe y Francisco Sagasti ya fue elegido como nuevo presidente del Congreso y mañana juramentará como presidente de la República. Hemos invitado esta tarde al analista político y columnista de Perú 21, Carlos Tapia. El ingeniero Tapia está en la línea con nosotros. Don Carlos, ¿cómo está? Muy bien y alegre por lo de la elección de Francisco Sagasti, ¿no? En el país la política es impredecible. A veces nos causa mucha tristeza, pero también a veces nos satisface. Ese es el caso de Francisco Sagasti, ¿no? Y la alta votación con la que ha sido aprobado, a pesar de todas las discordias y luchas internas que habían al interior del Congreso y que parecía muy difícil lograr tan alta aceptación, ¿no? Don Carlos Tapia, ¿y usted cree que con esta elección le ponemos fin a una triste historia de una nueva crisis política en el Perú? Yo no creo que se ponga fin a la crisis política en el Perú, ¿no? Porque la situación del Perú en estos momentos, y más aún agudizado con la vacancia, ha generado polarizaciones, ha debilitado la lucha contra la pandemia, se ha perdido tiempo en apostar por una reactivación económica mucho más eficiente. Entonces, decir que la crisis del Perú se ha resuelto, yo no creo eso, pero sí creo que la crisis del Perú va a ser resuelta si el movimiento de la ciudadanía, como nos han enseñado los jóvenes, que salieron a las calles para luchar por lo que consideraban que era justo, para afirmar la democracia, no para eliminar la democracia, no para hacer violencia, sino para conquistar un puesto en las decisiones al interior de la democracia. Ese movimiento puede ser ejemplo de que los ciudadanos del país ya no solamente actúen en el momento cuando van a votar, sino que sepan que pueden ser parte de la ciudadanía que favorece una democracia participativa, ¿no? La ciudadanía es la suma de ciudadanos, pero la suma de ciudadanos organizados se convierten en un poder, pero no un poder que deviene del Estado, sino un poder que deviene de la sociedad. Y ese es el punto positivo más importante que ahora estamos logrando. Ojalá que los mismos jóvenes de Miraflores, de Jesús María, etcétera, que ya se conocen y son victoriosos de esta lucha, puedan organizarse elementalmente. ¿Para qué? Para que en otras situaciones semejantes, o si no, de participación para luchar contra la pandemia, para ser vigilantes con los alcaldes, para que la sociedad entera sepa que ellos son parte fundamental de la democracia y no solamente cuando están en la cola de votación, ¿no? Entonces, eso es una cosa que ha salido de esta lucha y es un factor muy decisivo para fortalecer la democracia. La historia recordará a esta marcha y a los dos héroes jóvenes que fallecieron o fueron asesinados en esta marcha como el inicio de un camino de progreso y ya no tanto pensar que las crisis o las contradicciones siempre llevaban al fracaso. Ahora, fíjese,
las contradicciones que hubo entre el movimiento de los jóvenes y el desorden que había en el Congreso con el populismo desarrollado sin límites, empieza a conquistar determinados logros. El de justamente Francisco Sagasti es la persona indicada. Yo lo conozco hace 40 años. La persona indicada, no solamente calificada como intelectual, investigador, ingeniero industrial, etcétera, sino porque ha hecho política permanentemente por el bien del país, favoreciendo las investigaciones, buscando qué tipo de innovaciones se podían hacer. El problema es que era una política social, no era una política electoral. Recién en las últimas elecciones es que aparece como candidato, ¿no es cierto? Pero antes, 40 años, ha hecho política social. Por eso yo creo que él tiene la necesidad de comunicarse no solamente con los miembros, colegas del Congreso, sino con la propia población, con los jóvenes. O sea, se convierte en el verdadero líder que necesitábamos para llevar la transición del Perú hacia las elecciones finales del 8 de abril, la segunda vuelta y posteriormente la celebración del bicentenario, ¿no? En eso no tengo ninguna duda. Sí, permítame preguntarle, ¿cuál cree usted entonces? Ya usted ha descrito perfectamente al señor Sagasti, el problema que hemos vivido, pero vamos, ¿cuál cree usted que debería ser el perfil del presidente del Consejo de Ministros, la persona que acompañe al señor Sagasti en estos meses en la presidencia? Ya. Primero tiene que ser una persona de absoluta confianza, en el caso del actual presidente provisional, Francisco Sagasti. ¿Por qué confianza? Confianza política. No digo que sea confianza de amistad, de que se conocían desde chiquitos, que estuvieron en la universidad juntos. No, 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 no. Confianza política, ¿no? Y esa confianza política no significa subordinación permanente del primer ministro o del presidente del Consejo de Ministros a todo lo que diga el presidente. Tiene que tener personalidad propia, una personalidad para que sea verdaderamente el comandante del buque que lleva hacia la victoria para llegar al bicentenario en una situación difícil. O sea, no es la autoridad del propio presidente, el presidente Sagasti, lo que va a decidir todo, sino el equipo, y la cabeza de ese equipo va a ser el presidente del Consejo de Ministros. Por eso digo, el perfil que tiene que tener es una persona que se lleve bien con el presidente, pero que no esté, llamémosle, subordinado de tal manera que no pueda decirle ni discutirle nada con el presidente. Debe ser alguien que discuta con el presidente, que tenga personalidad política propia y que sea en enlace con el conjunto del gabinete. Ya hemos visto las cosas buenas que tiene Francisco Sagasti cuando habla de una manera coloquial. El discurso que dio es un muy bonito discurso, pero si usted ve a la letra lo que ha dicho, otra persona que lo decía no tenía el impacto al decirlo Sagasti. ¿Por qué? Porque se le nota que él cree en lo que está diciendo, y eso es una cualidad que debe tener un alto dirigente del país, el presidente, ¿no? Y eso es la principal tarea del presidente, es que transmita la confianza a la población, y las partes operativas debe de llevarla a cabo el primer ministro. Eso es lo que yo creo, ¿no? Y Bueno, entonces, ahora,
la elección de los demás ministros tiene que ser junto con el presidente, pues, Sagasti, ¿no? Ingeniero Tapia, vamos, ¿y cuál cree usted que deben ser los primeros problemas, a enfrentar, ¿no? Las primeras acciones del señor Sagasti cuando ya asuma formalmente la presidencia de la República? Bueno, las primeras acciones es pedir el voto de confianza ante el Congreso, que no tengo duda que lo van a conseguir. Pero en segundo lugar, lograr interrelacionar al poder legislativo con el poder ejecutivo, que es la condición para operar con eficiencia. Si no se hace esa operación política, no se puede intervenir para resolver los problemas del Perú con eficiencia. O sea, el problema de la eficiencia está basado en la confianza de los implementadores de las acciones técnicas en que la población tiene confianza en el gobierno. Y eso sí lo puede conseguir relativamente de manera rápida el presidente Sagasti, ¿no? Ahora, en términos de los espacios, de las áreas principales son sector salud. Allí no tenemos mucho que yo opinar, pero creo que ya tenemos un staff de médicos calificados y que deben de buscar el método para que no haya rebrote, o si hay rebrote, sea asimilable por el sector salud a pesar de sus limitaciones. En segundo lugar, la economía, fíjese, Claro. el presupuesto de la República. El presupuesto de la República todavía ni siquiera ha sido aprobado, ¿no? Felizmente que ahora con la relación que hay más cercana con los congresistas, posiblemente va a ser aprobado en términos de la propuesta del Ejecutivo que se elaboró con carácter técnico, etcétera, y no permitir ya los abusos que se producían en el Congreso diciendo, bueno, nosotros queremos esto y esto se cumple. ¿Por qué? Porque nosotros somos un poder del Estado, fiscalizador del gobierno, etcétera. Entonces, va a haber dificultades también en la economía, pero hay algunos indicadores que dicen que para el año próximo el rebrote económico, ¿no? El rebote económico puede ser lo suficientemente favorable en la situación de crisis todavía económica para que en los años 2022 y 2023 más o menos nos emparejemos con la situación de la que teníamos en el año pasado, en el año 2019. Esas son dos cosas fundamentales. Y la tercera, creo que tiene que él, que es representante como congresista del Partido Morado, tiene que pedir licencia al Partido Morado para dejar de ser dirigente del Partido Morado, sino ser la máxima autoridad que organiza democráticamente, sin parcialización, el proceso electoral para el 2021. Eso sí tiene una implicancia política para su propio partido, porque cuando el Partido Morado seguramente va a participar en las elecciones y si tiene un candidato presidencial, puede ser que gente que piensa de una manera un poco deformada o que piensa tradicionalmente va a decir, el candidato al presidente del Partido Morado justamente es el actual presidente y por lo tanto va a ser favorecido por la política del actual presidente en favor de una mayor cantidad de votación, etc. Ese también va a ser un problema que tiene que ser resuelto. Felizmente, tenemos un presidente ahora provisional que se ha ganado y se va a seguir ganando la confianza de la población.
Ingeniero Tapia, le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bien, fue Carlos Tapia, analista político y columnista de Perú 21. Si usted quiere ver el análisis de Carlos Tapia, lo puede hacer en nuestra página web www.peru21.pe, por supuesto también en todas nuestras redes sociales y en la edición impresa de este martes 17, el día en que, 17 de noviembre, el día en que Francisco Sagasti asumirá la presidencia de la República. Mi nombre es Oscar Quispe, nos conectamos en una próxima oportunidad. Permiso.